Pues le doy gracias a nuestra pastora por la oportunidad de pararme aquí delante de ustedes. Y le doy gracias a Dios por esta iglesia maravillosa que el Señor levantó a través del pastor Gabriel Acero y de muchos que hemos estado aquí puestos por Dios para llevar a cabo la visión dada a los pastores, a nuestra pastora para este 2020. Y yo espero que tengas claro en tu corazón que 2020 es año de conquista. Año de conquista. ¿Por qué no lo dices en voz alta conmigo? 2020, año de conquista. Y es muy importante que nos posicionemos donde el Espíritu Santo nos está hablando. No hay otra manera de vencer más que siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero muy bien, en esta tarde la pastora me pidió que pudiésemos reflexionar y traer delante de nosotros este tema tan importante, esta situación tan tremenda respecto a la redención de la humanidad y al papel que juega Israel en nuestras vidas, y comprender y entender que nosotros somos parte de ese Israel de Dios. Así que vamos a estar hablando acerca de la conformación del pueblo de Israel, pero yo te pido que tú te identifiques con el llamado de Dios desde ese primer hombre que Dios eligió, que es Abraham, para conformar una nación para Dios y un pueblo santo para Él, y que podamos nosotros colocarnos y ubicarnos como parte de ese pueblo, de esa nación santa que Dios ha escogido para representarle en esta tierra y para reinar con Él. No vamos a tratar aquí de temas políticos o geopolíticos o de lo que está ocurriendo. Tú y yo estamos llamados a seguir al Señor, a conocer su palabra y a entender y a vivir en una realidad para nuestras vidas las promesas de Dios, las profecías de Dios. ¿Quién dice amén? Así que en la conformación de Israel todo comenzó con Abraham. Y la palabra es muy clara en Gálatas 3:7, que dice así: sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Yo te pregunto, ¿eres de fe? La palabra dice que Abraham le creyó a Dios y fue declarado justo ante él. Y tú y yo hemos sido declarados justos por la fe en la obra redentora de Jesucristo de Nazaret. En Génesis 12 del 1 al 2, Jehová habló a Moisés y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y fíjense la promesa de Dios: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición, fue la promesa de Dios. Y tú y yo podemos identificarnos con esta palabra porque hemos dejado nuestras costumbres, nuestra tierra, nuestra antigua religión para seguir a Dios y para caminar con Cristo y formar parte de la familia de Dios y del reino que lo representa en esta tierra. Abraham creyó a Dios y le siguió. Pero Abraham tenía un problema: él y su mujer no tenían descendientes biológicos. Dios tuvo que resolver la esterilidad de Abraham y de Sara, dándoles un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. El hijo prometido que llegó siendo ya ellos ancianos. Pero dice la palabra en Romanos 4 que Abraham no dudó de que Dios era capaz de cumplir lo que le había prometido. Y es en esa fe en la que tú y yo nos paramos hoy para declarar que lo que Dios nos ha prometido se cumplirá en nuestra vida como seguidores de Cristo y como descendientes espirituales de Abraham. Ahora, ¿quién es Israel? Dios tomó a Abraham para conformar una nación para él, un pueblo que lo conociera, lo adorara y lo bendijera. Pero no vino el nombre Israel hasta el nieto de Abraham. Abraham tuvo a Isaac, el hijo de la promesa, e Isaac tuvo dos hijos, a Jacob y a Esaú. Y la primera persona que se le conoce como Israel es ese hijo llamado Jacob,
que recibió un nuevo nombre de un ángel cuando estaba en Peniel, cuyo significado es: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto lo encontramos en Génesis 32, 27, 28, donde el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y Jacob respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y aquí tenemos el significado del nombre Israel. Dios prevalece y Jacob prevaleció. Y el llamado de Dios a tu vida y a mi vida es que nosotros prevalezcamos y veamos las promesas de Dios cumplidas. Jacob le dijo al ángel: no te soltaré hasta que me bendigas. Y esa es la actitud tuya y mía frente a Dios. Señor, yo sigo aquí creyéndote, porque yo quiero experimentar y ver las bendiciones que tú compraste para mí a través de la muerte y de la resurrección de mi Salvador Jesucristo. ¿Quién dice amén? Así que Israel significa el hombre que prevalece, el hombre que permanece, que lucha con Dios hasta que las promesas de Dios se hacen realidad. Pero Dios también llamó a Israel a los hijos de Jacob. Ustedes y yo sabemos que 12 tribus fueron conformadas a través de los hijos de Israel. Y estando en el monte Sinaí, en Éxodo 19 del 3 al 6, a donde Moisés subió para llegar a la presencia de Dios, Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Tú, como el Israel de Dios, el propósito de Dios y la oración que acabamos de hacer es que tú y yo seamos atraídos de tal manera por Dios para vivir en su presencia cada día de nuestras vidas. En el verso 5 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y fíjense lo que le dice a este pueblo, a estas 12 tribus: ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y ese es el llamado para ti, para mí, a vivir consagrados para Dios. Platicaba ahorita con Carmen Gloria acerca de esta consagración que acabamos de hacer. Esta consagración se sintetiza en Romanos 12:1, donde dice la palabra que nuestro culto racional es que nos presentemos cada uno de nosotros como sacrificio vivo y acepto para Dios. Y este sacrificio significa la rendición total de nuestras vidas. La única manera en que Dios puede vencer nuestra vida es nosotros rindiéndonos a Él en espíritu, alma y cuerpo. Y ese es el deseo, que por amor, por pasión a Dios, nosotros podamos entregarle las riendas de nuestras vidas y declararlo verdaderamente nuestro Rey y no solo nuestro Salvador. Así que Dios espera de nosotros que en la realidad seamos ministros, que le ministren a Dios y que ministre al pueblo, es decir, a nuestras familias, acerca de este Dios todopoderoso que nos ha apartado para ser pueblo suyo. Podemos decir, conforme a la palabra, que Egipto fue la incubadora de Israel. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando en la peor condición de hambruna en que se encontraba Egipto y todos los territorios alrededor, Dios había hecho de algo difícil, que fue que los hermanos de José le vendieron a unos beduinos o a unos ismaelitas para deshacerse de él. Dios lo levanta y lo coloca como primer ministro de Egipto. Y a través del don de interpretación de sueños, cuando le interpreta el sueño al faraón, José halla gracia delante del faraón y el faraón lo coloca frente a todos sus asuntos. Y en esos años de vacas flacas, cuando Jacob manda a sus hijos a comprar alimento porque aún sus animales padecían de hambre, llegaron a Israel y José se reconcilia con sus hermanos, se manifiesta a ellos
Y en virtud de la gracia que había tenido con el faraón los invita a toda la familia de Jacob a vivir en Israel, en una tierra especial para ganado que era la tierra de Gosén. Y ahí se estableció Jacob y ahí permaneció por 430 años. Sabemos que mientras vivió José y el faraón con el cual había hallado gracia, los israelitas que llegaron ahí empezaron a multiplicarse y vivieron muy felices. Pero muere José y se levanta otro faraón que, viendo cómo se multiplicaban y prosperaban, decidió esclavizarlos. Y Dios sale en defensa de su pueblo, como siempre lo ha hecho y como siempre lo hará. Y maldijo al faraón que había oprimido al pueblo de Israel. Pero les decía yo que entraron 70 a Egipto cuando llegaron ahí, y 430 años después salieron 600,000 hombres. Y si hablamos o calculamos que eran por lo menos 5 por familia, fueron alrededor de 3 millones de israelitas los que salieron liberados por mano de Dios, por mano de Moisés de Egipto. El faraón tuvo que recibir 10 plagas. Y finalmente en la última, en la muerte de los primogénitos, finalmente los dejó salir. Pero desde entonces la economía de Egipto ha quedado destrozada hasta el día de hoy. En Éxodo 4, 22, 23, le dice Dios a Moisés: le dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Y ese fue el juicio que cayó sobre Egipto. Y murieron no solo los primogénitos de los hombres, sino también los de las bestias. Pero Dios estableció la Pascua para que a través de la sangre del cordero la muerte no tocara a los primogénitos de Israel. Bendita Pascua que tenemos en Cristo, que nos protege de la muerte, que nos libra del juicio de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Así que hemos dicho que Israel fue una persona, fueron las tribus de Israel, pero ¿sabes qué? También lo somos nosotros como parte del pueblo de Dios. Los creyentes en Cristo, la iglesia, de acuerdo a Gálatas 6, 15, 16, dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Recuerden el pacto de la circuncisión con Abraham como señal de que estaban apartados para Dios. Pero dicen Gálatas que ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Es decir, los pueblos que no eran del pacto se les llamaba incircuncisos, infieles. Pero ahora lo que vale en Cristo Jesús es una nueva creación. Y tú y yo hemos nacido de nuevo. Y dice el verso 16: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Así que hoy podemos declarar tú y yo, y decláralo conmigo: yo soy Israel. Yo soy el Israel de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por Israel, porque en Romanos 9 el apóstol Pablo habla de las cosas que nos ha dejado el pueblo de Israel. Gracias a Israel tenemos la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Tuvimos a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tenemos a los profetas, Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas mayores y menores. Entendemos el reinado de nuestro Dios y de nuestro Cristo a través del reinado del rey David. El Señor Jesucristo, a través de su condición de hombre, viene del linaje de David y viene a establecer el reino sempiterno de Dios desde ese lugar llamado Israel, desde esa tierra que Dios dio a Abraham y a su descendencia por toda la eternidad. Y por supuesto, recibimos del pueblo israelita a nuestro Mesías, a Jesucristo. Lo dijo el propio Señor Jesús en 4:22 a la mujer en el pozo: la salvación viene de los judíos. Y nosotros, tú y yo, venimos y hemos venido a la salvación a través de este judío, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creemos en su nombre nos dio el derecho de ser llamados
Hijos de Dios, gloria a Dios. También Israel es una nación. En el concierto de las naciones, en la Organización de las Naciones Unidas, hay una nación llamada Israel. Pero quiero decirte algo, el hecho de ser nosotros el Israel de Dios no significa que tenemos que judaizarnos, lo quiero aclarar. Somos el Israel de Dios porque somos una nueva creación, porque estamos en el nuevo pacto basado en la sangre de Cristo. Pero también ha habido mucha doctrina diciendo que la iglesia ha reemplazado a Israel. Esto no es así. La iglesia no reemplaza a Israel, porque Dios no termina aún con su pueblo. Así como Dios ha sido misericordioso, paciente y benigno y clemente contigo y conmigo, ¿no? Reconociendo nuestras tonterías, necedades, y Dios esperando a que le rindamos nuestro corazón, porque el amor prevalece sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y Dios tiene paciencia contigo y conmigo como la tiene con su pueblo, hasta el día en que el velo les sea quitado y puedan reconocer a nuestro Mesías como su Mesías. El apóstol Pablo sale en defensa de su pueblo cuando dice, en defensa de sus raíces biológicas, cuando dice, Dios, digo pues, Romanos 11 del 1 al 5, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no saben qué dice de Elías la escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿cuál es la respuesta? Dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, he guardado un remanente escogido por gracia. Ahora, tú y yo tenemos la oportunidad hoy, y la vamos a tener ahora que veamos un documental reciente de Israel, de ver cómo las profecías y las promesas de Dios se cumplen al pie de la letra. Y a veces perdemos la perspectiva, y tú y yo a veces andamos vagando, alejados de las promesas y de las profecías y de la tierra y de la herencia y del propósito que tiene para nuestras vidas. Y hoy es importante que al ver lo que Dios está haciendo con su pueblo Israel, tú y yo podamos asegurarnos de que tenemos una herencia igual que ellos, tenemos una tierra de promesas igual que ellos, tenemos un destino en el plan divino, en el reino de Dios, un propósito y una razón para vivir en esta tierra y cumplir el plan de Dios para nuestra vida. ¿Quién dice amén? Tenemos que salir del extravío, hermanos. Por eso ha sido tan clara la palabra de nuestra pastora dada por un profeta, de que este año tú y yo tenemos que conquistar las promesas de Dios a través de una fe activa, a través de una fe obediente, a través de una fe que se pare en la brecha, y como Jacob dice ahí, permanece luchando con el ángel de Dios hasta decirle, no te suelto hasta que me bendigas. Y ustedes saben que Abraham fue tocado por el ángel y le descoyuntó la cadera. Y Jacob dejó de ser Jacob y se convirtió en Israel, aunque salió cojito de ahí. Y tú y yo muchas veces no prevalecemos en la fe. Hoy es un llamado a tomar las promesas de Dios como la verdad y la realidad para nuestras vidas, a creerle a Dios hasta haber realizado los planes que tiene para nuestra vida. Quiero darte, para que tengas una idea, algunos datos físicos, naturales y eventos sucedidos a partir de la creación de la nación de Israel, para que podamos entender que Dios en 70 años ha hecho maravillas con su pueblo esparcido por toda la tierra a causa de sus desobediencias y a causa de su incredulidad. ¿Cuál es la población? Bueno, antes de esto, antes de darle la población, Dios cumple la palabra dada en Deuteronomio 34:5 de retornar a su pueblo a la tierra prometida, es decir, a Canaán y a Jerusalén. Dice Deuteronomio 30, aun cuando tus desterrados estuvieron en las partes más lejanas que hay debajo del cielo,
De ahí te recogerá Jehová tu Dios, de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. ¿Qué tal esta palabra? Bueno, hoy la población actual mundial de israelitas es de 15 millones, de los cuales ya viven en Israel 7 millones, aproximadamente el 46%. Ha habido un retorno en los últimos 100 años de israelitas y de judíos de todo el mundo a la tierra de sus antepasados. Israel fue declarada como nación el 14 de mayo de 1948, en cumplimiento a la profecía dada por Isaías en el capítulo 66:8. Dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Y a pesar de toda la oposición de muchos de los países de la comunidad internacional, se declaró la formalización del Estado de Israel como nación, y los judíos, los israelitas, se establecieron de nuevo en su tierra. Pero fue en el año de 1967 cuando se conoció lo que ahora se le llama la Guerra de los 6 días, que los israelitas tomaron Jerusalén, su capital, después de 2000 años. Los judíos, los israelitas, volvieron a tener control de Jerusalén, venciendo a Egipto, a Jordania, a Siria y también a Irak y a Líbano. Y tú y yo fuimos testigos el 6 de diciembre del 2017 que el presidente Donald Trump decretó a Jerusalén como capital de Israel y movió su embajada, la cual fue abierta el 14 de mayo de 2018 en Jerusalén, coincidiendo con los 70 años de la declaratoria de Israel como nación. Yo no te estoy diciendo que tomes partido en lo terrenal, que veamos desde la perspectiva espiritual cómo Dios usa diversos instrumentos para dar cumplimiento a las profecías dadas en su palabra respecto a su pueblo, a su nación, a su gente. Ahora, Israel, tenemos que reconocer tú y yo que es parte del reloj profético de Dios. Israel tiene todo que ver con el desenlace del plan redentor y del fin de los tiempos. Y ahora, con lo que vamos a ver en el documental, tú podrás darte cuenta del aceleramiento. Podrás tú y yo decir que Israel vive, a pesar del holocausto, a pesar de su propia dispersión por su desobediencia, a pesar del éxodo y de la diáspora a los distintos pueblos de la tierra. Hoy podemos reconocer que Israel está vivo. Hoy podemos reconocer que los imperios que lo aplastaron han desaparecido. Los imperios registrados en la Biblia: Egipto, Asiria, Babilonia, Caldea, el imperio medo-persa, los griegos, los romanos, los que saquearon los romanos el templo en Jerusalén en el año 70, hoy no existen como imperios, y sin embargo Israel vive. Y la palabra de Dios a través del profeta Zacarías, en Zacarías 12 del 8 al 10 dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, al que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, y aquí es donde reconocemos que les será quitada la venda. Mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿De quién habla? De Jesucristo. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Está decretado que a Israel se le quitará la venda, y podrán ver y reconocer en Jesucristo al Mesías Salvador que han esperado por tanto tiempo. Y el Señor Jesús regresará a reinar por 1000 años a Jerusalén.
y terminados los 1000 años, destruirá finalmente a todos sus enemigos en la batalla de Armagedón y específicamente en la batalla por Jerusalén. El reloj de Dios está caminando y tú y yo somos parte de este mover de Dios en la tierra el día de hoy, en donde todavía están los cielos abiertos para que tú y yo hagamos discípulos, para que tú y yo prediquemos el evangelio y le arranquemos al diablo muchas almas que ya han sido designadas para ser parte del Israel de Dios y de la familia de Dios. ¿Quién dice amén? Amén, amén, amén. Posicionémonos, hermanos. Ahora quiero hablarte por un poquito de tiempo acerca de Jerusalén. Sabes que Jerusalén es el único lugar del mundo denominado la ciudad de Dios. Lo dice el Salmo 48, 1 y 2. Por eso en Isaías 12:6 dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Tú sabes que David conquistó Jerusalén hace 3000 años y la hizo la capital del reino de Israel, del reino unificado. Por eso se le llama también la ciudad de David. Y hay algo importantísimo que Dios resaltó en mí y que lo hemos estado hablando, lo acaba de hablar Angie, lo habló Carmen Gloria. Solo 2 veces en la Biblia, en la Reina Valera, aparece la palabra Moriah. Y Moriah es un monte muy significativo para Israel y para el Israel de Dios. El monte Moriah es el lugar donde Abraham subió a sacrificar a Isaac. Génesis 22:2 lo dice: y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham obedeció. Por eso fue declarado amigo de Dios, porque le obedeció. Y tú y yo tenemos que ser amigos de Dios a causa de nuestra obediencia, producto de nuestra fe en lo que Dios nos manda hacer. Y estando a punto de sacrificar a su hijo con el puñal levantado, el ángel de Dios detuvo su mano y le dijo que estaba feliz de haber visto la obediencia práctica, real en acciones de Abraham. Y en ese lugar, al voltear, cuando le detuvo la mano, había un carnero que se había quedado entrelazado en un matorral. Y un carnero es un macho joven. Y ahí es donde Abraham declara que en el monte de Jehová será provisto. Ese carnero representa al Redentor, representa aquel que tomó tu lugar y el mío en el sacrificio por nuestros pecados. Por eso es tan importante el que nos identifiquemos con el padre de la fe, con Abraham, y que podamos rendirle al Señor todo, y Él nos dará, cuando le entreguemos todo, las promesas y los beneficios de la redención que hay en Jesucristo nuestro Señor. Y ahí le dio esta promesa. En este capítulo de Génesis 22, en el verso 18, dice lo siguiente: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, este mismo lugar, este mismo monte Moriah, fue el lugar donde Salomón edificó el templo. ¿Y cuántos de ustedes saben que el templo fue destruido y a la vuelta de los siglos en ese lugar se edificó una mezquita? Pero Dios ha prometido reedificar su templo, porque es ahí a donde vendrá Jesucristo a reinar por 1000 años a la tierra. En 2 de Crónicas 3:1 dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Y escucha, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Los jebuseos eran los que tenían ese territorio que ahora se llama Jerusalén, que fue conquistado por David y convertido en la capital del reino de Israel. Jerusalén es un lugar muy especial para Dios. Ese lugar ha sido motivo
de tantos pleitos, de tantas guerras? ¿Por qué será? Porque el enemigo sabe que Dios ha decidido que desde ese lugar reine y gobierne y establezca su señorío a toda la humanidad y a todos los habitantes de la tierra. Amén. Y te puedo decir algo, que Jerusalén existirá por siempre, porque Dios la ha hecho su habitación y su trono, y porque hay una Jerusalén celestial que vio el apóstol Juan bajar del cielo, en donde Dios mismo es el que ilumina esa ciudad y que se convierte en una ciudad de paz y de seguridad perpetua, de acuerdo a Apocalipsis 21, del 2 al 3. Yo te invito, y la reflexión es esta: cuando veamos este documental, identifícate como que tú eres uno de los escogidos por Dios para ver cumplidas sus promesas en tu vida. Que no pases como hemos pasado tanto tiempo, muchas veces en duda y en incredulidad, porque creemos las promesas, pero luego vemos que parece que pasan muchos días y las cosas no se cumplen. No, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, tiene una herencia para mí, para ti, para mí, porque somos parte del Israel de Dios. Hay una herencia, hay una tierra donde fluye la leche y la miel, y yo te animo, yo te reto, te desafío, como nos ha desafiado la pastora, a que este año verdaderamente conquistemos y que permitamos que Dios conquiste las áreas de nuestra vida que no han sido rendidas a Él. En el nombre de Jesús lo declaramos. Hoy declaramos que nuestra fe se activa, que tenemos una fe que conquista, y no es quedarnos a la espera de lo que Dios hará por nosotros nada más, sino de lo que nosotros, tú y yo, haremos para Dios en este 2020. Vamos a ver el documental. I believe in Israel, and I believe in her people. The beauty of this land and its ancient history means many things to many people. But for me, it means one thing: life. I will tell you the story of where that life began. There is a mountain in the heart of my country, a mountain very special to me. This mountain is Elon Moreh, the place written in the book of Genesis, where God told Abraham to stop and look out over the land. I am now a great-grandfather, and from time to time, I come here with my family. It was here that God first promised my people that He would care for us in this land. That is why this mountain is special for me and my family. We believe in God and hold strong to His promises. For nearly 2 millennia, the promised land of the Bible was a barren wasteland. Its archaeological ruins a reminder of its glorious history. Its people scattered throughout the 4 corners of the world. But towards the end of the 19th century, things began to change. A new wind began to breathe through this land. There is a prophecy in the Bible
about God returning a valley of dry bones to life. Many believe this prophecy is unfolding before our very eyes. Today, the nation of Israel is experiencing a dramatic renaissance never before seen in human history. In a land that was barren for nearly 2,000 years, life is bursting forth. Acres of vineyards and olive groves are transforming rocky mountains. From every nation on earth, Christian tourists are coming here by the millions, fulfilling their dreams of walking in the very places where their Savior walked. And most miraculously of all, Israel is once again becoming the home of the once scattered Jewish people. Over the last century, they have returned here by the millions, from the north, south, east, and west. We are living in the times spoken about long ago, the time that this nation would be reborn. Journey with us now to the land of Israel and meet the people who call this place home. High in the Golan Heights, a cattle drive is underway, steered by a team of Israeli cowboys. Israel's remote northernmost region offers the most fertile soil in the country, ideal for farming and raising cattle. Young men come here with dreams of carving out a life for themselves through working the land. Men like Jonathan Rosenberg. My connection to the land, for me as a Jewish person, it's sort of a homing beacon. First time I came out here, all the things that I learned in the Torah, it all clicked together. I came to Israel my first time when I was 19 to go find myself per se, and also find out, all about the land. Always wanting to go to the army, but wanted my mom's grace to go. Until 25, I was back and forth to Israel, America, until my mom gave the okay to go. I came out 26, joined up. A real big thing that got me in defending the Jewish nation was we have less people than most armies, but because of people's love for this nation, they fight with such more passion. We're not going out on the offensive to go and attack other people. If we get attacked, we're going out. So I always wanted to be part of that because, it's defending the place I love, the people I love. So now I feel that I've done my portion in defending this generation, and my kids will also be the defenders in the next generation, God willing. Thank God I was able to be part of it and continue to be part of it. So now that I've gotten out of the IDF, my plan is to bring cattle from the States, build up a farm, get married out here so that my family can continue and help out this nation. In the long shot, build a community and have even more families that have the same dreams or the same calling from God. There's definitely something happening. Everybody's feeling it, whether it's in Europe or whether it's in the States. People my age, the younger kids, especially a lot of kids in college are getting a lot of, hate. There's a lot of anti-Israel in it. It's definitely breeding a new love and a new calling for people to come to Israel. There's been an abundance of people from places where they felt comfortable to come out to start a new life out here. There's something out there. There's something in the air that's changed. It's definitely having a big effect on kids coming and wanting to join the IDF or coming to live in Israel itself and, get her done. Israel is, to me,
my everything, my dream, my hope, my future, my family's future. And God willing, all that will come true the way it should be and the way it will be. I am Jonathan Rosenberg, and I am Israel. In the middle of this nation lie the regions of Judea and Samaria. It is called by many the biblical heartland of Israel. It was here that 85% of the Bible's events took place. Today, after centuries of exile, Jewish families are returning to these regions, re-establishing their roots in the land of their fathers. One of these pioneers is Batya Selah. I know I got an A in the final test in Bible, but really I never started studying until I moved here. A few years ago, I came over to this area, to Itamar, to visit a friend of mine that worked in an organic farm in the middle of nowhere. I remember I got off the car and it was dark, and I went to sleep, and I woke up in the morning and I looked around me. Everything seemed so beautiful and so Genesis, and as if no one touched it before. I wasn't used to it from coming from the city. I suddenly realized that this is where my ancestors came from. I live here. I love it. I feel I found my place. Most of my job is I'm a mother of 2 boys. I'm a wife to Yaakov, perfect Yaakov. And actually my son has a birthday today. He's 3, my youngest. When I look at my son walking around, going to my neighbor's goats, going to the donkey, feeding them, picking the eggs, I'm almost jealous with him for the calm and special life that I feel I'm giving them, because it's something that I never had. One of the things I love the most is to tell my boys, tell them stories. We just open the Bible and we read outside. But it's so easy because I can drive 5 minutes and look down and tell my son, look, you see down there? You see this building? This is Joseph's tomb. You see, this is what we read last Sabbath. We read about Abraham coming into the land, so we stood here on the mountain of Elon Moreh. And this is what he saw. And this is where he raised his family, and he walked around and built his altar. We can just look around and place the stories exactly where it happened because it's just so close. Our goal together, Gidon and mine, is to remember the whole Bible and all the stories in the Bible by heart. But he's only 5.5, so we still have time for that. My goal for them, really, I want them to be as happy as possible, but I want them to handle their fears and to build houses here. I want them to be able to sit on the porch at the end of the day, drinking their coffee and living peacefully and not being afraid of anyone coming to to kill them or I just want them to stay safe. I think that's all that I can wish for. I've been given this beautiful gift. And they're a gift that I have, I don't even know for how long. And I just like to watch them grow. But what I would love, and I'm praying for getting from them, is for them to be able to be with a clear heart and to be right, even if people on the outside are not coming with them, even if it's scary. I think of Abraham, that the whole world was on one side. He was the only one that thought that there is one God and not 2,000. And he stood for what he believed in. With my boys right now, I think this is the most important thing, is for him to be able to look at the mirror at the end of the day and to know that he is doing what he thinks is right. This is my goal for him. And to be happy, of course. To me, Israel is family more than anything else. It's family, it's home.
I am Batya Sela, and I am Israel. In the times of the Bible, the promised land of milk and honey was Judea and Samaria, and the greatest symbol of this promise was the vineyard. For centuries, these regions were covered with vibrant, fertile grapevines. But after the destruction of Jerusalem in 70 AD, the Romans uprooted the vines and took them to Italy. For nearly 2,000 years, no vineyards existed on these mountains. But in the late 1990s, a few Jewish men came here with a goal to change that. Men like Yaakov Berg. 2,000 years ago, Israel known like the best wine country in the ancient world. The Roman Caesars, the Greeks, they brought their best wine, not from Italy, not from French. They brought it from here, from Israel. But for 2,000 years, the land was desert. It was impossible to grow something on those lands. And actually, a lot of people tried, and they couldn't succeed. I born in Russia, and I came to Israel when I was 3 years old. It was always my father's dream to touch the land, to grow something. You know, if you will ask my father, do you believe that your son will own a vineyard or a winery in Israel, back then in Russia? I mean, he will cry or laugh, but for sure he's not going to believe to that. I remember when we started to plant the vineyards, everything it was rock. We need to drill into the rock in order to plant the vines. Everybody says, all the experts says, it's not going to work. Nothing will grow here. I don't think it's something that we can really understand. It's not that we changed the land, it's not that we brought a new soil or something like that. The land really came back to herself. It's like a dead man that came back to life. The grapes Yaakov harvests to create his wines come from very special places. Elon Moreh, where God made his promise to Abraham. The Mount of Blessing, where Joshua said, "As for me and my house, we will serve the Lord," and Shiloh, where the Ark of the Covenant rested. The harvesters who pick these grapes are neither Israeli nor Jewish. Each year, hundreds of Christian volunteers from around the world travel to Israel to prune the vines and harvest the grapes of Jewish farmers in Judea and Samaria at no cost to the farmers. The Bible promises three main things. First of all, that the Jewish people will come back to their homeland. Second, that the land will come back to us. And from the moment that we came back, it's become a heaven. The third thing that many people really forgot, they don't see it, but the Bible talks about it many times, all over, that the entire world will come and will participate and will try to help. It's unbelievable. When I see it, I'm crying. The fact that we came back here, okay, but why? Somebody that lives so far away, thousands of kilometers from here, would like to know what's going on, would like to support, would like to be with us, that we will work together, you know. I think this is the biggest miracle that God gave us in, I don't know, the last 20, 30 years. Everybody that will come to Israel, touch the land and touch the people, it will change his life. Each one of us looking for something deeper than just the regular life. I believe and I feel and I know that in Israel, maybe it's the best place on earth to really feel it, to understand it. It's easier than all the rest of the world. To me, Israel, it's the best proof God exists and still acting in our world.
I don't think you can find a better proof. I am Yaakov Berg, and I am Israel. The Jewish people of Israel are growing in number and prospering like never before. But for all the good that is underway, Israel's allies on the world stage are shrinking in number. Many global leaders conclude that it is illegal for Jews to live in Jerusalem, Judea, Samaria, and the Golan Heights. If these lands are seized, many biblical and historical sites would be in jeopardy. Jews and Christians could be forbidden from setting foot in these places. In Hebron, the burial cave of Abraham, Isaac, and Jacob, and the nearby tomb of Ruth. Shiloh, where the tabernacle and the Ark of the Covenant rested, where Hannah prayed for a child, and where Samuel grew as a prophet. Bethlehem, where King David was anointed, and where Emmanuel was born. Shechem, where Jacob lived with his family, where Joseph is buried, where Joshua declared that his house would serve the Lord, and where the Prince of Peace ministered to the woman at Jacob's well. Keirsey, where the great physician healed the man possessed by demons. The entire Golan Heights, Israel's buffer against northern attacks. Elon Moreh, the city of David, the Garden of Gethsemane, the Garden Tomb, the possible location where the Good Shepherd conquered the grave, the Mount of Olives, and the Temple Mount, the Mount of Prayer where Abraham, David, Solomon, Isaiah, Daniel, Ezra, Jesus, his apostles, and nearly every man and woman in the Bible came to worship God. If the nations of the world force the Jewish people to give up these lands, not only would these sites be at risk, but the country itself would shrink, leaving Israel even more vulnerable to outside missiles and foreign attacks. Every Friday night at sundown, Jewish families in this land gather together to honor the Sabbath. It is a time of rest, a day when the troubles of the world are forgotten. Blessings are spoken over the women and children. Prayers are prayed over the wine and the bread, symbols of the blessings of heaven. And a special meal is shared. Not since the days of the 1st century have so many Jewish families celebrated the Sabbath on the mountains and the valleys of this land. I think we have a privilege of seeing with our own eyes the words of the book materializing and becoming a reality. In the history of mankind, there has never been a nation that has left its homeland and returned to its homeland. Not after 2,000 years. In 1916, when my grandfather first moved to Israel, there were 60,000 Jews in Israel. Exactly 100 years later, there are over 6 million. Never in the world has there been a population explosion from 60,000 to 6 million as we've seen here in the land of Israel. It's unprecedented. Something is happening of historic proportions. The world's actually constantly going through changes, but I think we're experiencing a hyper switch. Something's moving quicker. We're living in times of prophecy. It says, I will bring you in from the four corners of the earth, and people will know that you are my people and that I am your God. Here we see something so epic, so huge, so historic, promised in the Bible. It's something that people couldn't have imagined 50 years ago. God says in Jeremiah, no more am I going to be known as the God who brought you out of the land of Egypt. I'm going to be known as the God who brought you out of the land of the north and the other countries. And when he brought back the people from the land of the north, from Russia, he was saying something else. He's saying, no more am I going to be known as the God of history. I'm going to be known as the God of now. Open up your eyes, watch it happening. I'm on the move. There are more Jews studying the Bible today
than ever before in Israel's history. Every single promise is now coming to pass in our lifetime. And what that does is it inspires people to want to be a part of it. They feel a calling in their life to say, if God is with Israel, then either I'm moving to Israel or I'm standing with Israel. I'm helping Israel. I'm supporting Israel. I want to be a part of that. Some truly feel I have the opportunity to be part of what God is doing in this land. And that doesn't only mean Jews, that means those that stand with God wherever they are. When Isaiah said that all the nations will be streaming like water to the Temple Mount, he was talking about you, from Missouri, from Washington, from California, from Brazil, from Tunisia, from Indonesia. So if you want to connect to the essence of the whole thing, the place where God chose to lay his divine presence, you got it. This is it. With the dawn of each new day, life is returning to the land of the Bible. And around the world, millions of believers are feeling drawn to this place. Now is the time to chart your own journey, to discover for yourself the miracle of the land and the courageous hearts of the people of Israel. I am 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 Israel. ¿Qué tal? Muy impactante. Te pregunto, ¿estás del lado del Dios de la Biblia? Quiere decir que estás del lado de Israel y eres parte del Israel de Dios. Y aquí tenemos algo muy importante, le voy a pedir a los de la alabanza que vengan, pero antes de pasar a responder al mandato del Señor, que es orar por Israel y por la paz en Jerusalén, pues yo quisiera orar por las personas que están hoy por primera vez aquí y que estén escuchando el llamado del Señor Jesús a sus vidas. No sé si hay alguna persona aquí hoy que nunca le haya dicho al Señor Jesucristo: sé mi Salvador, sé mi Señor. Yo quisiera invitarlo en esta tarde. No soy yo el que les está llamando, es el propio Señor el que te está hablando a ti. Y quiere que le rindas su vida y que le rindas tu corazón. ¿Hay alguien que necesite hoy dedicar y consagrar su vida a Jesucristo o rededicarla? Porque a lo mejor viviste un tiempo con el Señor y te has apartado y te has alejado de Él. Yo quisiera que me levante su mano si hay alguien aquí que hoy quiera tomar este paso de fe para pasar a ser hijo de Dios y parte de su familia y parte de su pueblo. ¿Habrá alguien que hoy quiera darle su vida a Jesucristo? Pase por acá adelante, por favor. Si nunca lo ha hecho, venga por favor, algún edecán que esté por ahí cerca, lo traiga aquí al frente. Tome la decisión del paso de ser parte de la familia de Dios. Te felicito, joven, te felicito. Es la mejor decisión que puedes tomar hoy. Impactará tu eternidad y tú impactarás a las personas en esta vida que tú vivas para Él, y llevarás a muchos a conocer a Jesús. Pasen por favor. Gracias, démosles un aplauso. Son gente decidida, gente de fe. Qué bueno que toma la decisión de recibir al Señor Jesús en su corazón. Qué bueno, la felicito. Y vamos a decirle, cierre sus ojos. Esto es algo entre usted y Dios. Cierre sus ojos y dígale en voz audible, en voz alta: Padre, aquí estoy hoy delante de ti para reconocerte en mi vida. Sé mi Dios, sé mi Salvador, sé mi Señor. Hazme una nueva persona a partir de hoy. Señor, hoy decido entregarte mi corazón. Y al entregarte mi corazón te entrego todo mi ser. Te recibo hoy. Entra a mi vida. Señor Jesús, sé mi Salvador y mi Señor. Yo hoy confieso y creo
que tú moriste en la cruz y resucitaste de entre los muertos, triunfando sobre la muerte. Yo creo hoy que tú me limpias de todos mis pecados y que hoy tú vienes a vivir a mí, dentro de mí. Espíritu Santo de Dios, que el Padre te envíe para que yo nazca hoy de Él y pueda ser una nueva criatura. Señor, hoy dejo el pasado, lo suelto y volteo mi corazón y mi mirada a ti para lo nuevo que tienes para mí. Te doy gracias. Hoy te declaro mi Padre y me declaro tu Hijo. Y hoy comienzo una vida contigo, una vida nueva, una vida de bendición, una vida abundante. Renuncio a la muerte, a Satanás, a la maldad. Me entrego a ti hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Démosles un aplauso y voltéese, por favor. Le van a dar un abrazo de parte de todos. Bienvenidos a la familia de Dios, al Israel de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios a todos nosotros? Dice el Salmo 122, versos 2 al 9. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y este es el mandato para ti, para mí. Tómalo como intercesor, como hijo de Dios. Dice: pide por la paz de Jerusalén, que sean prosperados todos los que le aman, que sea la paz dentro de sus muros y el descanso dentro de sus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Y hay beneficios si tú y yo atendemos a este mandato. En Génesis 12:3, el Señor le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que bendecir a Israel traerá bendición a los que lo hagamos de corazón. Amén. Bueno, y quiero aprovechar, y la verdad, quiero aprovechar y aclarar este tema de Israel. No se hizo para anunciarte que Centro de Vida Lomas, en unión con el pastor Cano de Madrid, va a organizar un viaje a Israel este fin de año. No se trataba de convencerte de que vayas a la tierra de Israel, pero en efecto va a haber un viaje. Tenemos 50 lugares. Se va a llevar a cabo en el mes de octubre. Hay tiempo para ahorrar, para planear, para orar, para que Dios provea los recursos. Yo ya tuve la oportunidad de estar hace año y medio en Israel, invitado por mi familia, y es verdaderamente algo que marca tu vida, porque caminas por donde caminó nuestro Salvador. Vives los relatos de la Biblia viendo los lugares. Así que si el Señor lo pone en tu corazón, acércate a Pilar Plata y óralo, y que sea un regalo de Dios y una oportunidad para ir ahí al muro del templo de Salomón, lo que queda de ese templo, a orar por el mundo, a orar por la paz. Amén. Bueno, pues vamos a adorar, porque hoy ha sido un día de consagrarnos, ¿verdad? Y se acuerdan del estudio que nos dio el pastor Gabriel acerca de Abraham cuando sube con su hijo al monte, y les dice Abraham a sus empleados: el muchacho y yo subiremos y adoraremos y regresaremos. Fíjense la fe de Abraham, que creyó que Dios se proveería alguien que rescatara a su hijo de la muerte. Y hubo provisión. Cuando vamos a la presencia de Dios, al monte del Señor, hay provisión para tu necesidad y para la mía, porque el Señor Jesucristo dio su vida por ti y por mí,
para darnos su gracia, su misericordia, su perdón. Lo que tú estés necesitando, subamos a su presencia, pongámonos de pie y pidamos por este 2020 que verdaderamente avancemos y conquistemos las promesas de Dios. Amén.